En la historia de la Fundación SCP, muchas anomalías han mantenido al personal despierto por las noches. Entidades que se aprovechan de los humanos, ya sea devorándolos como fuente de alimento o jugando con personas inocentes para su propio retorcido entretenimiento. Seres que pueden reescribir la realidad, borrar vidas enteras de la existencia por capricho e incluso criaturas que disfrutan sembrando el caos. Sin embargo, entre todas las anomalías conocidas por la Fundación, quizá haya una más aterradora que las demás. Ha sido designado como SCP-5776 y es, sin lugar a dudas, 100% indiscutiblemente una entidad de clase Keter. Y a pesar de lo que te hayan dicho, el SCP-5776 no es un producto alimenticio común. Según la base de datos de la Fundación SCP, el SCP-5776 es una entidad extremadamente peligrosa y casi inconmensurable. Los investigadores concluyeron que esta anomalía tiene poder suficiente para causar una destrucción devastadora a la civilización humana. Y su objetivo principal es precisamente ese. Esta entidad existe para destruir todo lo que pueda, aparentemente simplemente porque puede, y si llegara a romper su contención, poco podrá detenerla de lograr ese objetivo. La Fundación SCP considera que la contención continua de SCP-5776 es de suma importancia para la supervivencia continua de la raza humana. Se ha observado que SCP-5776 posee la capacidad de alterar drásticamente su forma física, cambiando todos los aspectos de su forma y masa a voluntad. Un análisis espectral más detallado realizado por expertos de la Fundación en el campo de la metamorfosis anómala ha revelado que la entidad es incluso capaz de cambiar su propia composición genética celular. Esta habilidad metamórfica es en gran parte la razón por la que SCP-5776 se considera una amenaza tan considerable. Hay preocupación de que, si la anomalía escapa, podrá disfrazarse perfectamente para evitar ser detectada y recapturada. En este escenario, nada podrá impedir que SCP-5776 lleve a cabo su objetivo principal de manera rápida y con una eficiencia brutal. Los investigadores y los estrategas de respuesta de emergencia de la Fundación han conferenciado y están de acuerdo en que, una vez liberado, SCP-5776 será capaz de provocar la extinción total de toda la raza humana en cuestión de días, e incluso potencialmente en unas pocas horas. Aunque todavía se encuentra contenido, el cambiaformas anómalo ha expresado un intenso deseo de escapar de la custodia de la Fundación. También parece tener a la Fundación en el más alto desprecio, frustrado con la organización responsable de confinarlo y jurando destruirlos primero si alguna vez tiene la oportunidad. Actualmente, SCP-5776 permanece alojado en una gran celda de contención ubicada en algún lugar dentro del sitio 19. Por el alto peligro de esta entidad, la ubicación de su celda está clasificada. Se usa un anclaje de realidad para contener a SCP-5776 y debe estar siempre sujeto a él. Pese a los efectos de este dispositivo, SCP-5776 aún puede usar sus habilidades de cambio de forma, aunque de manera limitada. No puede cambiarse a una forma que le permita liberarse rápidamente de la contención. Esto es algo que la entidad expresa con una frustración casi constante. Considera que las limitaciones de sus habilidades anómalas son tan molestas como el hecho de estar contenida mientras está en contención. La anomalía ha tomado varias formas, como figuras humanoides que imitan a personal de la Fundación, incluidos investigadores, doctores y un miembro del Consejo O5. También ha tomado la forma de otros objetos, entidades y criaturas SCP. Las anomalías suplantadas están en el archivo de SCP-5776. Cabe destacar que cada vez que la entidad cambia de apariencia, obtiene las habilidades de la forma adoptada. Esto ha sido especialmente notable cada vez que SCP-5776
ha imitado a otras anomalías, adquiriendo las propiedades de un objeto o criatura mediante la suplantación anómala. La Fundación considera esto una razón adicional por la que SCP-5776 representa una amenaza significativa, aunque su capacidad para recrear las propiedades anómalas de otros SCP está atenuada, gracias al dispositivo de anclaje de la realidad que contiene a la criatura. Varios departamentos acordaron unánimemente que SCP-5776 no debe saber sobre otras entidades anómalas contenidas por la Fundación o custodiadas por otros grupos de interés. Se ha intentado limitar la información disponible para la criatura y restringir su conocimiento de los SCP. Para limitar la infinita variedad de formas que SCP-5776 puede tomar, además de imitar otras anomalías, se ha observado que SCP-5776 ha adoptado formas únicas propias. Sin embargo, la Fundación aún desconoce cuál de estas es su forma natural. Los investigadores debaten sobre la verdadera forma de SCP-5776. Aunque se sabe que puede materializarse como una bestia grande desconocida, un escorpión alado no identificado y una entidad amorfa gigante, la forma actual de la entidad es la de un pequeño cilindro blanco, aunque los investigadores han señalado que la criatura no se parece en absoluto a un pequeño producto de confitería comestible. Sigue siendo una amenaza imponente para la Fundación. Existe un registro que narra el primer encuentro de la Fundación con SCP-5776, su descubrimiento y contención. Por orden directa de un miembro del Consejo O5, este documento fue eliminado del archivo de SCP-5776. La razón es que su contenido se considera demasiado perturbador. Incluso para el personal de la Fundación, SCP-5776 es capaz de comunicarse con los investigadores. Y aunque esto normalmente depende de la forma que adopte, la Fundación ha ordenado al personal realizar entrevistas con la entidad. Los altos mandos de la Fundación esperan que los investigadores razonen con SCP-5776 mediante conversaciones continuas. Estos intentos han tenido resultados variados. En la primera entrevista, realizada por el investigador OX, al entrar en la cámara de contención para conversar con la entidad, el investigador OX fue recibido con silencio. Al saludar nervioso a SCP-5776, la criatura no respondió, pero adoptó la apariencia de SCP redactado, lo que el investigador consideró muy aterrador. Antes de terminar su frase, SCP-5776 implosionó en una bola de fuego, causando un cierre de emergencia en todo el sitio. El sector 5 de Site-19 y el investigador OX resultaron gravemente carbonizados por el incendio. El investigador Davis realizó un segundo interrogatorio un mes después, aunque solo cuando SCP-5776 había adoptado una forma amorfa y gelatinosa, se esperaba que esto fuera marginalmente más seguro que si estuviera suplantando a otra anomalía. Al comenzar el interrogatorio, SCP-5776 preguntó al investigador por qué la Fundación lo retenía. El investigador Davis explicó que la entidad era peligrosa, además de particularmente aterradora y para nada linda. SCP-5776 admitió saberlo cuando el investigador Davis le preguntó si quería comentar sobre el daño en el sector 5. En la entrevista anterior, la anomalía solo respondió que lo haría de nuevo antes de que el investigador pudiera seguir interrogando a SCP-5776. La entidad desató violentamente una ráfaga de fuego de plasma, al parecer para cumplir su promesa de repetir el incidente previo. Sin embargo, afortunadamente, las puertas blindadas automáticas dentro de la unidad de contención de la criatura se cerraron a tiempo, evitando otro incendio. Después de este incidente, cualquier entrevista u otra comunicación directa con SCP-5776 fue prohibida bajo cualquier circunstancia.
aunque esto no impediría que siguiera intentando escapar en una fecha no revelada. En algún momento, durante el año 2012, SCP-5776 logró escapar de los límites de su celda durante el caos de una brecha de contención a gran escala en el sitio 19. Después de romper la contención, SCP-5776 comenzó a abandonar la instalación de la Fundación y se dirigió hacia el oeste. Por razones desconocidas, sin embargo, parecía dirigirse hacia varios grandes centros de población, incluyendo una ciudad importante. Dado el peligro significativo que representa SCP-5776 y la posible destrucción que podría desatar si lograba llegar a un asentamiento poblado, se enviaron 2 fuerzas móviles de tarea de alto rango para interceptar a SCP-5776. Epsilon 11, también conocida bajo el nombre clave Zorro de 9 colas, normalmente se encarga de manejar operaciones de seguridad interna dentro de la Fundación. Esta fuerza de operaciones especiales se despliega en los sitios de la Fundación cuando los protocolos estándar de contención son inadecuados para combatir una brecha, o si múltiples brechas de contención son inminentes. Operan bajo supervisión de Fuerza de Tarea Móvil, Alfa 1, Mano Derecha Roja, también desplegados para asegurar la amenaza SCP-5776. La Mano Derecha Roja recibe ese nombre, dado que reportan directamente al Consejo O5 y solo son desplegados en situaciones que requieren la máxima seguridad operativa. Sus filas reúnen a los mejores y más leales de la Fundación, y el Consejo O5 vio esencial su despliegue para recapturar al SCP-5776. Perseguido por la Mano Derecha Roja y el Zorro de 9 colas, se descubrió que el SCP-5776 tomó la forma de otro SCP censurado. Fuerza Móvil de Tarea. Los operativos avistaron a la entidad fugitiva cerca de la 1:30 am, un poco más de media hora después de que había roto el confinamiento a las 12 am esa misma mañana. Después de solicitar permiso para intervenir al Consejo O5, Mano Derecha Roja recibió luz verde para lanzar un asalto total contra SCP-5776. Se les ordenó usar explosivos para retrasar a la entidad cuando estuviera al alcance de tiro. Cumpliendo con la orden, tanto la FTM Alpha 1 como la FTM Epsilon 11 abrieron fuego. Desplegaron una andanada de proyectiles de artillería de alto explosivo, misiles guiados a distancia y municiones lanzadas desde el hombro que rápidamente envolvieron a SCP-5776 en una erupción de fuego explosivo. Drones autónomos vigilaban al cambiaformas anómalo con imágenes térmicas que daban a los operativos en tierra una vista aérea de la criatura. El bombardeo explosivo duró 3 horas. A las 5 de la mañana, las reservas de explosivos ya estaban en números rojos. Los operativos de la Mano Derecha solicitaron reabastecimiento, que llegó 45 minutos después. Con la Fundación aún en persecución, SCP-5776 no estaba más cerca de ser sometido, y el área circundante había sufrido daños considerables. La entidad se volteó para enfrentar a las fuerzas móviles que la perseguían y tomó la forma de un gran dragón. Los operativos de la FTM continuaron disparando contra la criatura, pero sus escamas parecían ser impermeables a las armas convencionales. Disparar a SCP-5776 en su forma de dragón no hizo nada para ralentizarlo. La situación se veía cada vez más grave. 2 de las unidades de fuerza móvil mejor equipadas de la Fundación hasta ahora no habían podido someter a la criatura, necesitaban refuerzos. Se solicitó al Consejo O5 una aprobación urgente para desplegar al CP redactado en campo mediante una adquisición de emergencia. Sabiendo lo peligroso que era el SCP-5776, la Fundación autorizó el envío de la anomalía solicitada. Pero aunque el personal se apresuró a anunciar la orden, no fueron lo suficientemente rápidos. Para las 7 en punto, el SCP-5776 había destruido el pueblo cercano de Censurado.
causando numerosas bajas civiles y dejando un camino de destrucción a su paso. Fue solo después de que el pueblo fue destruido que el SCP censurado llegó al lugar. Las anomalías se enfrentaron en una pelea violenta, aunque SCP-5776 parecía subestimar a su oponente. Después de 28 minutos de intercambiar golpes, la anomalía requisada logró salir victoriosa, ralentizando al SCP-5776 el tiempo suficiente para que pudiera ser contenido y regresado a su confinamiento en el sitio 19. Pocas anomalías son tan horribles o peligrosas como el SCP-5776. Los investigadores de la Fundación la consideran una de las anomalías más peligrosas del mundo, sin contar las que tiene la Fundación bajo custodia. Un cambiaformas malicioso capaz de destruir cualquier cosa y todo lo que quiera, y definitivamente no es lindo. Pero ¿qué pasaría si todo lo que la Fundación sabía sobre SCP-5776 estuviera equivocado? Y no solo por error, sino por diseño. En lo más profundo del archivo de la anomalía, en la base de datos SCP, protegido por encriptación y clasificación 1, 5776, existe un archivo secreto. Cualquier intento no autorizado de verlo se enfrenta con acciones disciplinarias inmediatas. Cualquier miembro del personal que lea este documento o revele su existencia a SCP-5776 recibirá el castigo más severo. SCP-5776 no es lo que la Fundación cree que es, ni siquiera es lo que él cree que es. Resulta que SCP-5776 no es una de las anomalías más peligrosas a las que la Fundación se haya enfrentado, ni siquiera se acerca. Esta entidad infopeligrosa prácticamente no amenaza la vida humana. Simplemente desea ser percibida de esa manera, clasificada como segura. La verdadera capacidad anómala de SCP-5776 radica en cómo puede alterar cualquier descripción registrada sobre sí mismo, desde modificar su entrada en la base de datos SCP hasta alterar imágenes, videos y audios de sí mismo. Normalmente altera estas descripciones para representarse como una entidad aterradora, sumamente peligrosa y anómala, capaz de desatar un escenario de fin del mundo clase XCAP. Sin embargo, solo puede cambiar su información si conoce los medios exactos en que se presenta. Por eso, mantener su archivo verdadero oculto de esta anomalía se considera una falta disciplinaria. Por lo general, los investigadores han encontrado fácil darse cuenta cuando un documento ha sido alterado por SCP-5776. Los analistas lingüísticos han notado patrones específicos que están presentes a lo largo de la versión reescrita de manera anómala de su archivo SCP. Estos son especialmente prevalentes en la gramática incorrecta y las declaraciones abruptas. Aunque se cree que estos errores son involuntarios, muestran claramente que el SCP-5776 manipuló el texto. Se deben mantener copias de seguridad localizadas de cualquier material de la Fundación que haga referencia al SCP-5776 y deben ser revisadas regularmente por un miembro humano del personal para detectar la presencia de cualquiera de estos indicadores. En lugar de ser una entidad misteriosa que cambia de forma y de orígenes desconocidos, como quiere hacer creer a la gente, la apariencia y descubrimiento del SCP-5776 están bien documentados en la versión precisa de su archivo. La anomalía en sí misma tiene poca diferencia con un malvavisco común, midiendo aproximadamente media pulgada de diámetro y alrededor de 15 pulgadas de alto. En su estado neutral, el SCP-5776 tiene una carita sonriente, la cual, según el análisis, fue dibujada a mano con un marcador negro estándar. Si el SCP-5776 sabe que fue descrito o mostrado de forma no amenazante, la cara del malvavisco cambiará al instante. En su lugar, mostrará enojo, generalmente añadiendo cejas. Se ha observado
que SCP-5776 puede moverse de forma limitada, realizando pequeños saltos o balanceándose hasta caer de lado y rodar. Lo que sigue siendo desconocido es si el SCP-5776 posee o no conciencia. Sin embargo, su recuperación ha sido documentada en la versión completa y sin alteraciones de su archivo. El 29 de mayo de 2015, un agente de la Fundación Addison halló un malvavisco anómalo en la sala de descanso del personal del sitio 19 al revisar una bolsa de malvaviscos Haribo. Las cámaras de seguridad registraron al agente Addison deteniéndose cuando descubrió un solo malvavisco con una carita sonriente dibujada. Lo sacó de la bolsa y lo examinó. El agente Addison hizo un breve comentario sobre lo adorable que le parecía el objeto, lo que provocó que comenzara a moverse en su mano. El rostro de SCP-5776 mostró enojo, y el agente de la fundación, sorprendido, dejó caer el objeto mientras Addison gritaba. Por sorpresa, SCP-5776 rodó al pasillo hasta que la directora Moose lo detuvo. Luego recibió su clasificación anómala y procedimientos de contención. La fundación concluyó que Haribo no participó en la creación de SCP-5776 tras una investigación exhaustiva. Hasta la fecha, se han realizado 3 pruebas individuales con el malvavisco anómalo para probar los límites de sus habilidades infopeligrosas. En la prueba del 11 de junio de 2015, el SCP-5776 se colocó frente al Class de D-4415, quien debía escribir una descripción visual del objeto. Se les pidió no leer ni mostrar la descripción al SCP-5776 hasta terminar. Tras la primera oración, se le pidió a D-4415 mostrar el texto a SCP-5776. Su forma de representación hizo que su escritura fuera borrada y reescrita. No hubo actividad anómala hasta que apareció el malvavisco. La descripción escrita, momento en el que mostró su expresión de enojo, y el contenido cambió para describir a una entidad hostil, cambiante y anómala. Este texto fue borrado y reescrito de nuevo, y en respuesta, SCP-5776 mostró una expresión menos enojada, pero aún irritada. Las alteraciones se modificaron más, permitiendo que SCP-5776 notara si el texto alterado era editado o reescrito. La segunda prueba fue el 2 de junio, cuando D-4415 debía escribir una frase simple preguntando a SCP-5776 si podía pensar, hablar o comunicarse de otra forma. Se notó que Gray añadió una bolita de pelusa esperando provocar una reacción de la anomalía. Al exponer a SCP-5776 a la pregunta escrita, el texto cambió anómalamente para describir una entidad cambiaformas capaz de provocar un escenario XK de fin del mundo. También se encontró una pequeña mancha de tinta en el lado opuesto de la página. Al observarla de cerca, parecía formada por la palabra avergonzado, repetida unas 250 veces en el mismo sitio. Los investigadores aún no están seguros si esto fue una respuesta programada o si SCP-5776 ha estado mostrando evidencia de conciencia durante las pruebas. De manera similar, sigue sin estar claro por qué elige describirse a sí mismo como una entidad peligrosa. Esto puede deberse a su inseguridad sobre su forma inofensiva o reflejar cómo SCP-5776 se percibe a sí mismo. 2 años después, se hizo una tercera prueba con D-5014, un Class D que antes fue tatuador. Se pidió a D-5014 que dibujara el malvavisco anómalo en una hoja, estando de espaldas a SCP-5776. Cuando terminó, un investigador describió en voz alta el dibujo de D-5014 aproximadamente a la mitad del proceso. Fueron interrumpidos para mostrar la representación a SCP-5776
y luego retomaron el dibujo tras la explicación del investigador sobre su naturaleza. La anomalía volvió a mostrar enojo, pero esta vez no alteró el dibujo, lo que llevó a la fundación a concluir que, a diferencia de las descripciones textuales, SCP-5776 debe observar imágenes o arte de sí mismo, como fotos o pinturas. Cuando D5014 mostró el malvavisco anómalo, el dibujo final cambió drásticamente para parecerse a una criatura desconocida. D5014 intentó dibujar a SCP-5776, pero pronto no pudo hacerlo, lo que le causó angustia y terminó la prueba. La entrada de 5776 en la base de datos de la Fundación SCP habría seguido precisa y sin cambios si no fuera por un incidente ocurrido el 22 de mayo de 2020. Varios investigadores junior fueron reprendidos por revelar la documentación oficial de la Fundación sobre SCP-5776 a la anomalía. Al leerlos en voz alta, fuera de su área de contención, esto resultó en que la entrada de SCP-5776 fuera completamente reescrita para centrarse en su alter ego cambiaformas. El investigador Gray dedicó muchas horas a recrear la versión original y precisa del archivo. Tras el incidente, los procedimientos de contención de SCP-5776 se actualizaron y ahora debe mantenerse en una habitación insonorizada en el sector 4 del sitio. 19. El malvavisco está en un recipiente de vidrio visible desde una ventana de observación cercana. El personal de la Fundación que necesite acceder a la documentación de SCP-5776 debe verificar que la ventana de la cámara esté totalmente oscurecida. Esto evita que la anomalía vea material descriptivo y haga alteraciones no autorizadas a los registros oficiales. Sobre todo, se instruye al personal a recordar que SCP-5776 es, sin duda alguna, una anomalía clase Keter. Visita el Patreon del Dr. Bob y hazte investigador junior. Ahora mira otra entrada de sus archivos, como el SCP-2983 Chaco Wonder Explosión Bocaditos de Malvavisco.